Ahora sí. Sí, no es. Bueno, pues vamos a continuar con una mesa de debate con los agentes del sector que están más en la parte, digamos, más regulada y que tienen más información acerca de lo que hablábamos ayer cuando Daniel nos comentaba que venía del futuro, ¿no? Pues aquí tenemos una parte de vosotros que venís del futuro porque tenéis datos de visados, de cosas que van a suceder, ¿no? Y de proyectos que van a empezar, suelos que están mirando algún promotor, que algún día se ejecutarán o no, y también vamos a ver cómo se comercializan esas cosas, ¿no? Entonces, para ello lo que tenemos aquí es a Vicente Terol, es el presidente del Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias. Malek Murad, vicepresidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Malek, muchas gracias. A don Antonio Almedo, presidente de la Asociación de Promotores. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Y Antonio Priego, que es el gerente de ASICVAL. También muchísimas gracias. Gracias. Es tu primera vez aquí, seguro que no será la última. Y ya digo, vamos a hablar de manera distendida. Me gustaría que os interrumpierais todo lo que consideréis dentro de los límites de la educación que sé que vais a mantener. Y si no, bueno, también tendrá un punto. Pero si queréis vamos a empezar con datos, o sea, los datos que manejáis, que yo creo que es lo más interesante, y saber, pues eso, los visados. Pero, por ejemplo, con el tema de visados, a ver si podemos también distinguir, si vemos cómo está el visado de vivienda protegida respecto a la otra, ¿no? Entonces, si quieres empezamos por ti, Vicente, y nos vas contando. Pues si os parece, como son datos, concretamente los llevo escritos, porque si no se me olvidan con tantos datos. Pues mira, si miramos los visados de inicio de obra en el 2022, el 11% de esos visados eran de viviendas protegidas. Sin embargo, en 2025 es del 1%. ¿Del 1%? Del 1%. Y esto no es que haya muchas más viviendas libres, ¿no? Lo que pasa es que no hay ninguna de VPP, no hay nada. En la ciudad de Valencia se visaron 459 viviendas protegidas en 2022, mientras que lo que llevamos de 2025 hasta mayo se han visado solo 28. Es cierto que aún no ha transcurrido ni medio año, pero la tendencia nosotros pensamos que es preocupante si se compara con ejercicios anteriores. En 2024, en todo el año, solo se visaron 96. Perdona, Vicente, ¿esos visados son de finalización de obras o de inicio de obras? O sea, de dirección, son de inicio de obra. Vale. Si miramos los finales de obra, sí. En 2024, 500 VPP en Valencia y 119 en Quart de Poblet. Y en 2025, solo 69 en Quart de Poblet. Vale. O sea, estos son datos del colegio que no ofrecen ninguna duda de cuál es la tendencia. Bueno, pues si seguimos viajando en el tiempo y nos vamos más hacia el futuro, hemos pasado de lo que sería un inicio de obra a los visados, ¿no? Para solicitar licencia, ¿no? Que serían aquí en Malek. A ver, eso los tendrá más claros, Malek. Sí, cuéntanos. Correcto. Básicamente, pues también tengo aquí los números. Efectivamente, claro, la diferencia es eso. Estamos hablando que los arquitectos técnicos y aparejadores, ingenieros de edificación, lo que hacen es dar de alta cuando ya se va a ejecutar la obra. Esto es significativo porque de salida no todos los proyectos que se realizan se ejecutan, aunque sí la mayoría. Los datos del Colegio de Arquitectos de Valencia son previos, son de los proyectos que ya se han redactado por parte de los compañeros en dos fases. Vamos a explicarlo por si acaso hay algún neófito en la materia. Hay una fase de proyecto básico en la cual evidentemente sirve el proyecto para solicitar la licencia y hay un impasse hasta que se concede la misma, durante la cual también se redacta el proyecto de ejecución. Pero bueno, aquí hablamos de números totales, es decir, el básico y el de ejecución van unificados. Entonces, al final el número global, en el año 2022 hubo 4.150 viviendas totales entre viviendas de protección pública y libres, y en el año 2023 bajamos a 3.274. En el año 2024, 4.593, vemos que esa fluctuación, bueno, el dato entre 2022 y 2024 coincide. Los datos que tiene el observatorio vuestro también son muy significativos porque son unos seguimientos similares.
Y en cuanto a la diferenciación entre viviendas libres y viviendas de protección pública, estamos en los números que básicamente acaba de decir Vicente. Es decir, podríamos hablar de, por ejemplo, el último trimestre del año 2024 fueron 851 libres frente a 0 de protección pública. En el trimestre anterior sí que hubo 944 libres frente a 302. Es verdad, y Vicente ha señalado este dato y lo compartimos, que la vivienda de protección pública, pues hay veces que a lo mejor una sola actuación engloba una promoción de 150 de golpe y entonces en esos 300 probablemente tengamos solo 5 o 6 actuaciones. No tengo el número aquí en estos momentos. En el trimestre anterior de 2024, si vamos atrás en el tiempo también, pues 1027 frente a 16. Y en el trimestre anterior, en el primero del año 2024, 1.304 libres frente a 149. Bueno, pues la diferencia es notable. Las causas y motivos yo creo que van a aparecer a lo largo del coloquio que estamos en estos momentos. Igual es turno para saltar a nuestro querido compañero Antonio Almodóvar. Vamos a seguir tirando hacia atrás. Vámonos hacia atrás en el tiempo, seguimos retrocediendo a que a alguien se le ocurrió que iba a hacer una promoción de viviendas, que luego haría un proyecto y pediría un visado en el Colegio de Arquitectos y luego empezaría una obra y entonces necesitaría también darse de alta. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo estaban las cosas hace 2 años, 3 años? ¿Sería cuando se tomó la decisión para empezar, las que estén empezando ahora? Me preguntas a mí. A ti, Antonio. Sí. Vamos a ver. En primer lugar, que tengo aquí a los gracias Antonio. porque lo venimos planteando con cierta recurrencia aquí y por lo tanto intervenir en aire es oportuno. Bochornoso. ¿Qué es lo que da lugar a esta situación? Hacer una diagnosis y no es una cuestión de 2 años, no es una cuestión de 3, es una cuestión de muchos más años que ha dado lugar a que haya habido una situación de colapso. Me perdona, precisión, en lo que me refería a 2 años antes de visar un proyecto, no, claro, no por otra cosa, claro, digo, porque del tiempo natural. Cualquier proyecto, sobre todo el de vivienda de protección pública, tiene que ubicarse en un entorno de desarrollo de suelo. La última ley de la vivienda incrementa que los nuevos desarrollos, los PAIs nuevos, el 40% se ha destinado a vivienda, el 40% del suelo residencial se ha destinado a vivienda de protección pública. Pero si no se desarrolla suelo, no se genera esa capacidad de oferta. Pero al mismo tiempo, lo que ha dado lugar las actuaciones de política ha sido que no se genere vivienda. Y lo digo con toda claridad. El planteamiento político que tenían los rectores de la cosa pública, y lo digo porque me lo decían como interlocutor, como el presidente de Aproba y FEPROBA, los 2 vicepresidentes que hubo de vivienda de los gobiernos del Botánico me dijeron lo siguiente: Antonio, tenemos en España 28 millones de viviendas y 5 millones vacías. La decisión es que se ocupen. A partir de ahí, lo que se hace es establecer un desarrollo legislativo para que no se produzca oferta de viviendas. Y eso, hasta que no se asuma, porque tenemos la última ley de vivienda que hace el Estado, genera que la oferta se vaya, la poca oferta que había desaparece fundamentalmente en materia de vivienda para usos habitacionales y lo que ellos llaman emergencia. Y aquí en la Comunidad Autónoma de Valencia se desarrollan 2 leyes y 10 decretos, estoy hablando de 2 leyes y 10 decretos que dan lugar a que se imposibilite la nueva oferta de viviendas. Y esos datos que están diciendo mis compañeros de mesa son ciertos. ¿Por qué? Pues porque si un decreto ley, si 2 leyes de vivienda y 10 decretos ley regulan la imposibilidad de hacer viviendas por parte de la iniciativa privada y la colaboración público-privada no se lleva a cabo, pues imposibilita. Y la situación es muy apremiante, pero mucho. Y va a ser, va a ir a más. Bueno. Y estos datos son muy preocupantes. Sí, claro, ya lo hemos visto, lo que tenemos ahora.
Bueno, y ahora vamos a venir al presente directamente, ¿no? Vamos a ver, del futuro venimos al presente para ver realmente qué es lo que hay disponible. O sea, ahora mismo una gente joven que quiera acceder a la vivienda, que quiera comprar una vivienda, ¿qué es lo que se encuentra, Antonio? ¿Qué es lo que se encuentra? Vamos a ver, un poco enlazando con lo que ha dicho Antonio también, venimos de unos años donde no se ha generado vivienda y donde además de no generarse vivienda, efectivamente se ha emitido normativa, se ha dictado normativa que no ha facilitado que la vivienda existente esté ahora mismo en el mercado. Normativa tanto administrativa como de otro tipo, modificaciones de la ley de arrendamientos, de la ley de enjuiciamiento civil por temas de desahucios, lo que ha hecho es que esa vivienda que existe no esté disponible en el mercado. Aquí se nos junta la falta de oferta que hay en la actualidad con la subida de precios que estamos teniendo por distintas circunstancias también. Y efectivamente eso hace que en la actualidad tengamos poca vivienda, tanto en vivienda de obra nueva, porque en los últimos años por diversas circunstancias también no se ha construido, entre otras cosas porque el módulo de protección, por ejemplo, se ha subido ahora y antes pues no permitía excesivamente que se construyese por beneficios, y falta de existente porque pese a estar la vivienda no está en el mercado por distintas circunstancias, por rentas, porque a los propietarios les interesa más tener la vivienda vacía que sacarla al mercado por si acaso alguien entra en la vivienda y luego no le paga y no hay manera de que salga de la vivienda durante unos cuantos meses con los gastos que eso supone. La normativa que se ha generado no ha contribuido precisamente a eso. Eso unido a otros factores como puede ser, hablábamos ayer también del tema, llegada de inmigrantes, de nómadas, Valencia es una ciudad maravillosa para vivir y para invertir, hace que los precios también hayan subido y eso evita el acceso de cierta parte de la población que no tiene recursos para los precios que hay ahora mismo. Entonces vamos a ver, por centrar un poco el tiro, porque obviamente aquí lo que ha sucedido es que la oferta ha disminuido y la demanda ha crecido, y además ha crecido y va a seguir creciendo por un fenómeno que no es la primera vez que se da en España, pero sí que es verdad que estamos con un fenómeno de migración muy, muy potente y que es sostenido en los próximos años por lo que dice Banco de España y el INE. Tenemos un problemón, ¿no? Cuando nos están preguntando estos días cómo vemos el futuro, pues a corto plazo todos lo vemos muy mal por los números que hemos visto, y a medio plazo va a depender de lo que se haga, ¿no? Y hoy me gustaría que abordáramos los dos temas, la obra nueva y esa rehabilitación necesaria, ¿no? Porque si alguien tiene un inmueble hoy en día y no lo alquila cuando estamos en precios máximos de alquiler, siempre lo digo, o está loco o es que hay algo que le impide sacarlo, impide aunque sea como una decisión propia. Yo no creo que ahora mismo, desde el punto de vista de las viviendas que están desocupadas, sean como consecuencia de que no le interesa al propietario alquilarla, en absoluto. Lo que es que con un decreto ley que se llama de regulación de grandes tenedores y del acoso inmobiliario, lo que hace es espantar, como bien dices. El acoso, si se lee en ese decreto, que es muy simple, y que fue el penúltimo del botánico, que se llama así, de regulación de grandes tenedores, y grandes tenedores es a partir de 5 viviendas. Cuidado, que no es a partir de 8.000. Hace un momento hemos tenido un gran tenedor aquí encima de la mesa. Claro, seguro. Pero el acoso inmobiliario es que si ese inquilino entra y le sobreviene alguna circunstancia voluntaria o involuntaria, puede llegar y decir que oye, no te pago. Pero si va el propietario y le dice, no me has pagado la renta este mes, le puede decir, me estás acosando. Y si le dice, y eso lo sabéis muy bien, se inicia un procedimiento de que le tienes que proveer de vivienda, no te paga, te puede no pagar en 3 años, los gastos los tienes. Pero Antonio, ¿y qué podemos hacer? ¿Sabéis lo que pues sobre primero derogar ese decreto. Vale, decir, pero no, es que es importante, es que es pero importante tomar unas iniciativas legislativas para que eso se haga. Toda esa maraña legislativa, porque vivimos en un Estado de Derecho y hay que cumplirlo. Y las empresas toman iniciativas en base a la seguridad jurídica que se le ofrezca. Y ahora mismo generamos
viviendas desde el punto de vista de los suelos que haya disponibles, y la mayor parte son para viviendas libres, porque solamente puedes hacer viviendas de protección oficial donde esté definido que sea que sea suelo para viviendas de protección pública, si no, no. Entonces, se les llenaba la boca de decir vamos a hacer frente a la emergencia habitacional cuando se estaba generando desde la iniciativa pública la emergencia habitacional. Sí, y bueno, yo creo que coincidimos todos en que desde la buena voluntad desde la buena voluntad, yo siempre creo que nuestros políticos tienen buena voluntad y lo que pasa es que no aciertan con el diagnóstico y con las soluciones. Quiero pensar, si no sería peor todavía. Pero efectivamente lo que me gustaría es saber, son soluciones. Tú planteas una, pues hacer fuerza para derogar eso, que sí. Es verdad que es un freno claramente, como lo perciben en la agencia inmobiliaria cada vez que llega alguien, ¿no? Vale, ¿cómo ves tú el tema de... Aparte de ese tema más concreto, hay otra indudable, y es que esas viviendas en el 90% no tienen ni contador eléctrico, es decir, están en unas condiciones que no son las mejores. Ayer nos decía Daniel del Pozo, idealista, que la media en España es una eficiencia energética de etiqueta GE, o sea, estamos allá en el suelo. Y tenemos unos fondos Next Generation que nos permiten precisamente unas ayudas para hacerlo. Pero ¿cómo está la rehabilitación? ¿Cómo lo veis ahí? Mira, es que están saliendo muchísimos datos, es un bombardeo y al final es difícil porque al final todo está imbricado. Es decir, al final una cosa tiene que ver con la otra. Mueves una pieza, has nombrado los fondos Next Generation, hemos visto todos que ha sido una pérdida de oportunidad porque al final, bueno, pues principalmente si te exigen desde la Unión Europea que el 70% de la envolvente del edificio se renueve para poder acceder, pues al final te estás entrando unos costes que independientemente de que haya una subvención, tiene que haber una aportación previa y entonces al final los fondos Next Generation que se han aprovechado el 5, el 10% como mucho, pues al final también yo te digo una cosa, yo al final pienso, no sé si Europa en otros países, porque no tengo el dato, se han aprovechado más, pero al final los políticos tienen que ser consecuentes, es decir, yo entiendo que dices, bueno, o contactas con la realidad que hay o si no es muy fácil decir, mira, yo voy a darte, Fernando, mañana te voy a dar 10.000 millones de euros para que hagas lo que quieras y resuelvas el problema de la vivienda. Pero te voy a poner qué condición, esto es... Bueno, pues ya está, ya lo he dicho, pero no valió para nada, hay que ser prácticos. Yo desde el punto de vista de la rehabilitación y de la obra nueva sí que es importante señalar una cosa que es que por primera vez desde hace 2 años el Colegio de Arquitectos de Valencia, por primera vez en su historia en 2023 y se repitió en 2024, ha habido más proyectos de rehabilitación que más proyectos de obra nueva. Eso es así. Es verdad que esos 5 millones del parque libre en España, los 28 totales, pues es verdad que se van ocupando y al final el político no... La idea no es mala, es decir, la calificación de G, al final, pues todas esas intervenciones se van mejorando también. La eficiencia energética llegó para quedarse y es correcta y adecuada y es buena para todos. Al final es una inversión porque todo es dinero. Realmente los promotores, la administración tampoco se lo pone fácil en 3 aspectos fundamentales. El primero, cada vez la exigencia normativa es mayor. Por ejemplo, ahora se está hablando, pues, bueno, en fin, entendemos todos que hay 2 factores ahora de movilidad importantes en los edificios. Coincidirás conmigo, hasta ahora, pues por ejemplo, una bicicleta por vivienda, pues en la Comunidad Valenciana está bien, bueno, pues ese espacio al final el promotor lo pierde, son metros cuadrados que no se van a poder vender de locales o de viviendas en planta baja si hay emergencia habitacional, que es el uso más abundante ahora. Ahora se anuncia que van a ser dos bicicletas en 2026, por directriz europea, 2 bicicletas por vivienda. Bien, no pasa nada, un edificio de 35 viviendas pues tendrá 70 plazas, ¿vale? 70 plazas, que es un rectángulo al final, con un ancho de 60 por 1,20 de profundidad aproximadamente. Hay distintas disposiciones, pues bueno, eso es espacio, porque además necesita una calle de circulación, no puedes poner las plazas. Es decir, esto al final, si a eso le añades otros requerimientos técnicos, pues al final es espacio y es dinero. Eso está bien. Pues si yo soy el primero que va en bicicleta, es decir, todos los de aquí, pues probablemente muchos vayamos en bicicleta y abajo pues entiendo que vosotros también. Pero claro, tienes que decir, bueno, vale, pero si hay más bicicletas, pues tendremos que no exigir una plaza por vivienda a lo mejor. Y entonces en el sótano será una plaza cada 2 viviendas, por ejemplo, y entonces compensamos. Porque hoy en día, Antonio, no lo sé, dime tú, pero
¿Son rentables las plazas de aparcamiento para los promotores, venderlas? A menos que estés en una situación muy premium, la ejecución de un sótano de aparcamiento es cuenta con paga para un promotor. No gana dinero en la ejecución de un sótano. Muchos edificios están haciendo los aparcamientos en planta baja, lo cual, pues bueno, no te digo que no, pero es un poco... Y si hablamos ya y extendemos, pues después de la Dana hemos visto que también hay que ver el tema de los aparcamientos bueno, yo creo que saltamos a otro, porque si no empezamos a... No, pero bueno, el debate es importante. A ver, es que este tema es muy complejo. Si hablas con los jóvenes y si partimos que la vivienda puede ser o un derecho social o puede ser un negocio, tenemos que combinar muy bien lo social y lo privado. Es complicado. Yo veo, por lo que no teníamos datos, yo sí que tengo algún dato, en Austria el 24% de las viviendas son de alquiler social. Y en Viena, que es una capital bastante considerada, es el 60%. Entonces, aquí no se ha hecho esto. Aquí no ha habido una reforma de la ley del suelo. Llevamos un montón de tiempo sin reforma de la ley del suelo. Se debía de haber reformado, se debía de haber ajustado la ley del suelo a las necesidades que hoy en día existen. Y al margen de la bicicleta, las parques de aparcamiento, si no hay suelo, tenemos que distinguir claramente. El promotor, cuando hace una vivienda, necesita ganar dinero. Lógico, está arriesgando un dinero, tiene que ganar dinero. Pero por otro lado está el Estado para hacer unas viviendas sociales, sean de alquiler, sea como estimen oportuno, con arreglo a esas necesidades. Y con arreglo a las viviendas que en estos momentos hay vacías, si yo no me equivoco, creo que son 459.000 viviendas vacías en la Comunidad Valenciana, según el INE, en 2021. Bueno, si eso es así, es un montón de viviendas en la Comunidad Valenciana. Luego, habría que hacer un estudio de todas esas viviendas para ver si realmente se pueden rehabilitar, si cumplen el código técnico, si cumplen lo que sea. Y, desde luego, dar un aseguramiento jurídico a todo aquel que alquile la vivienda, y nada más. Yo no lo veo tan complicado. Bueno, debe ser complicado cuando... Hombre, debe cuando ser no se complicado, consigue, ¿no? sí. Pero Debe ser complicado cuando nadie lo quiere arreglar. Una cosa importante es el dónde están esas viviendas, ¿no? Porque la Comunidad Valenciana, como sabes, es muy grande y hay una parte que no. Pero es verdad que la propia ciudad de Valencia tiene del orden de 30.000 viviendas que suelen estar vacías. Pero sin la segunda parte que tú has dicho es complicado. En Viena, yo he estado en Viena. Yo he estado en la Universidad de Viena y he estado con colegas catedráticos de Universidad de Viena que no cobran como los profesores que tienes a tu derecha, a tu izquierda, ya lo digo yo, y en cambio viven en una vivienda de alquiler. Allí no es social, es una vivienda pública en la que además no es pública la vivienda, sino que tiene una protección pública. Sí. Y ya la gran mayoría no son del Estado, sino son de promotores que han entrado. Sí. Pero afortunadamente por nosotros no nos pasó, tuvimos desgraciadamente una guerra civil, pero ellos les pasaron 2 guerras mundiales por encima y destrozaron el país. Quiero decir que todo viene de un porqué, ¿no? De unas decisiones que en aquel momento había que tomar y se tomaron muy bien. Y solo hubo un momento, fue el periodo del nazismo, en el que se paró ese Pero enfoque. sabes que también en los Países Bajos también existe eso. Sí, pero luego por eso una cosa que salió ayer y creo que también entré ahora mismo es la diferencia del tratamiento fiscal que tiene la vivienda. Claro, porque nosotros estamos 24 puntos por encima de la media europea. Entonces, que la OCDE no es de la solo media un punto, europea. Fernando. Si fuera solo un Ya, punto, es muchas pero cosas. que hay una claro. parte que creo que es la que podemos hacer. O sea, lo que tenemos que intentar es dar soluciones o proponer soluciones. Cada vez se nos escucha más. Ayer se generaron muchas noticias que están hoy en la prensa de lo que se dijo aquí. Ahí tenéis. Fernando, Yo primero, Antonio. la ley del suelo. La ley del suelo. primero, con respecto a las viviendas vacías, lo que tenemos que ver también efectivamente es ese número de viviendas vacías que se dicen que existen, dónde están, porque a lo mejor están en poblaciones que es que no las quiere la gente, y luego a quién pertenecen, ¿vale? Porque hay viviendas que no pertenecerán a los particulares y que tampoco se rehabilitan. ¿Vale? Al final lo que tampoco podemos decir, hay no sé cuántas miles de viviendas vacías, dando a entender que pertenecen todas a personas privadas o empresas y que son los responsables de que esas viviendas no salgan al mercado porque no se están queriendo gastar el dinero en arreglarlas. Tienes toda la razón, Antonio. Ayer el que maneja mejores datos a nivel inmobiliario de España, que es Idealista, lo que nos decía es que los pueblos están llenos de grandes tenedores
que les han caído las viviendas porque nadie las quiere de su familia, ¿no? Y han ido heredando y tienen como 4 o 5, y cuando ya llegas a 5 ya eres un gran tenedor de una vivienda que está en un pueblo que tiene 20 habitantes, ¿no? Y suman, el número es el gordo es este. Y luego porque es muy fácil decir, hoy estoy aprovechando que como no tenemos prensa, que luego hay que tener cuidado con los titulares. Sí, la prensa sí que está. Pero luego van a ser con los titulares buenos, seguro. Está aquí, la prensa. Es muy fácil decir, vamos a hacer 20.000 viviendas, vamos a sacar al mercado no sé cuántas viviendas, y luego no se utilizan las herramientas que se puede tener también por parte de las administraciones para sacarlas al mercado. Y otro punto del que estamos hablando, ayer hablábamos desde el punto de vista de otros países, nos explicaban las viviendas que están haciendo allí para viviendas solidarias, etcétera. A lo mejor no tenemos que hacer, como estamos diciendo, poner unos requisitos normativos tan exigentes para edificar cualquier tipo de vivienda aquí. A lo mejor para una vivienda pública no nos hace falta, y a lo mejor con esto sí que me sacuden un poco, no nos hacen falta 2 bicicletas por vivienda, o no nos hace falta una piscina comunitaria, sino que nos tenemos que centrar en hacer unas viviendas que sean más asequibles, pero con todas las condiciones de habitabilidad necesarias. Vale. No, a ver, el modelo viene por partes. Primero, el caso Vienes, para dejarlo porque está flotando en el aire, el caso Vienes, sabéis, que además funciona porque decidieron en Viena las administraciones públicas coger el toro por los cuernos, y un 1% de todos los salarios de todos los residentes vieneses se destina a un impuesto especial para sufragar aquello. Uno de cada 4 habitantes es verdad que vive en una vivienda de protección pública en Viena, de los cuales 1 de cada 8, es decir, la mitad de las viviendas de protección pública son del Estado, o sea, en este caso de la comuna de Viena, ¿vale? Entonces, eso hay que dejarlo claro. Es decir, primero, hay que tener una voluntad de la Administración que dijese, voy a invertir en vivienda de protección pública. Yo creo que la Administración está atada en ese un poco de pies y manos porque, primero, creo que no hay voluntad, sinceramente no la hay. Y yo, por ejemplo, pues me acuerdo, no lo sé, este es un tema que desde el Colegio de Arquitectos de Valencia se ha tratado con los distintos equipos de gobierno en la ciudad de Valencia, especialmente, por ser uno de los ayuntamientos más destacados, aunque también con otros. Y al final tiene que haber ganas, pero tiene que haber ganas porque al final tienes que coger el suelo, moverlo, lo que hemos dicho, que esté disponible primero, y luego pues hay que desarrollarlo con una eficacia. No es viable que una vivienda de protección pública no tenga los mismos requisitos normativos que una libre. Eso sería un disparate en cuanto al cumplimiento de... Lo que tiene que haber es un equilibrio de lo que hemos dicho antes. Es decir, pues, bicicletas sí, vale, pero coches no. Cargador sí, cargador no. Bueno, pero ¿cómo? Sí, tal. Estas cosas hay que verlas. Perdona el inciso, en cuanto a vivienda social, que no hay. O sea, aquí tenemos vivienda de protección pública, pero si tenemos una vivienda para los más vulnerables entre los vulnerables, que la alternativa es estar en el antiguo circuito o en el jardín del Turia, o en unas viviendas que sean dignas, pero que no tengan por qué tener recuperadores de calor y aerotermia. Ese modelo, si no se abre ese melón, va a ser imposible, porque la diferencia de un yo precio... creo que al final el valor del suelo es fundamental. Nosotros, pues bueno, yo... Es gratuito para la administración. Es que además ahora hay mucha aleatoriedad. Yo no tengo por qué hablar de los precios del suelo, pero sí que es verdad que hasta hace dos años o aproximadamente, en localidades cercanas a Valencia, estabas hablando de precios que decías, pero ¿cómo no puede ser que aparezcan aquí vivienda? Porque estabas hablando a lo mejor de en torno a 100 y 200 euros el metro cuadrado, sí. Cuando te movías en la capital en unos precios totalmente desaforados respecto de ese valor. Entonces, al final, yo creo que la gente también... a ver, aquí hay un tema que no lo hemos puesto encima de la mesa. También hay un tema social, es decir, ¿qué quiere la gente? Es decir, al final, porque los promotores atienden a las necesidades de esa sociedad, independientemente de la labor también de la Administración, tanto para vivienda de protección pública como para agilizar con los trámites a la hora de hacer la renta libre. Pero las personas van cambiando, es decir, ahora, por ejemplo, pues el co-living era un modelo que ha venido para quedarse. El co-living no es un modelo intermedio, es decir, al final oscila entre... yo creo que al final, hoy en día, pues bueno, el primer acceso a la vivienda ya no es un alquiler y después una compra, que era el proceso natural a lo mejor que había antiguamente. Ahora es, no, primero un co-living, porque además tiene su historia, es decir, también tenemos una vivienda con muchísimas habitaciones y, oye, se puede vivir de forma compartida. En ese caso, las zonas comunes, ¿no, Antonio? Yo creo que también
son importantes porque en lo que no tienes en privacidad, en espacio privado, pues lo puedes tener un buen espacio público. Y entonces, pues el uso de azoteas, esto también generaría otro debate. El segundo paso ya es el alquiler y el tercer paso es ya la compra de vivienda. Yo creo que hoy en día también, eso que estábamos diciendo, pues hombre, yo entiendo que sacaríamos también aquí los salarios, los sueldos y salarios en proporción, pues cada vez, por eso es más difícil acceder a la vivienda, porque pues al final todo se encarece y los sueldos y salarios no van al mismo ritmo que el índice de precios al consumo. El índice de precios al consumo, que es, por decir una cifra, oscila entre un 4 y un 5% anual, históricamente, pues al final los sueldos no suben entre un 4 y 5% anual. Y luego, y ya acabo yo con esto, porque en el caso también valenciano, hay una cosa, o sea, la renta per cápita de un valenciano estará en 24.000 euros y un madrileño o un vasco estará en 38, 30, o sea, prácticamente un 60% más. Que sí, que una vivienda también probablemente y con toda seguridad cueste más allí. Pero la renta per cápita es un factor determinante. Y hay otra cosa, y ya acabo, y es que eso no se va a solucionar en la vida y sale todos los días en el periódico, pero esto es como el observatorio vuestro. O sea, venís avisando de este tema de la emergencia habitacional desde hace años, desde que yo vengo aquí, hace años. Y en el tema, pues bueno, nosotros tenemos también... bueno, pues es que se me ha ido el santo al cielo, iba a decir otra cosa. Pero fíjate, una cosa con el tema de los salarios, que cuando miras los datos... bueno, sí, perdón, sí, el desfase valenciano, la infrafinanciación, sí. Sale todos los días en el periódico, Claro. es que el valenciano cada vez va a tener menos poder adquisitivo. Cada vez que salimos en Forbes yo tiemblo, porque claro, al final se busca calidad. Claro. Ya no es el nómada, es que ya es el permanente, el residente, el extranjero, ya no busca una segunda residencia en la Comunidad Valenciana, Claro. es que busca ya una primera residencia. Entonces, Así es. Entonces, pero tenemos está la cosa complicada, tenemos los compleja, sistemas. has dicho tú, ¿no? Ayer los datos nos Compleja. ayer nos decían que desde 2019 el tema de la inflación y los salarios habían subido más o menos lo mismo. Desde el 19. Es verdad que llevamos una brecha, no venían datos basados en el INE y el Banco de España. Lo que pasa es que viene de la crisis del 2008, eso hizo mucho daño y no nos hemos recuperado de eso, ¿no? Venía una gráfica. Pero que teniendo toda la razón en esto y que por la parte alta, por la crema del café, como yo digo, nos viene la gente que puede pagar o la empresa que puede pagar lo que quiera, porque sus precios, si estamos comparando el nivel de rentas de aquí con Madrid, vete a Hamburgo. Es decir, que lógicamente venir de allá, ¿cuánto tienes que pagar? 2.000 euros al mes o 2.500, pues se pagan, ¿no? Claro, para alguien de aquí ya se hace prohibitivo. Pero luego está la parte de abajo, los que llegan a buscarse la vida, que están metiéndose en habitaciones que alquila uno ocupa, ¿no? Que es un caso real. Ese caso es el que digo que tenemos que atajarlo porque no paran de entrar y además han de entrar, porque si no, aquí envejecemos y no tenemos a quien sostenga este tinglao que hemos llamado Europa. Sí, porque nos vamos a terminar, pero sí, no quería dejar de decir un par de cosas en relación a dos aspectos muy importantes. La industrialización. Tenemos luego una mesa completa. Sí, pero por eso, y es importante, la industrialización viene, pero para que sea efectiva es necesario acomodar diferentes cosas. Bastantes. No lo hay del PERTE de aquí, sino cómo se hace esa industrialización. ¿Quién paga? ¿Perdón? ¿Quién financia? ¿Cómo se financia? Porque es necesario mover la normativa ECO del Banco de España y que está en el Ministerio de Economía, y al mismo tiempo mano de obra, preparación, formación. Todo eso requiere, digamos, una infraestructura mínima para poder llevar a cabo. Cuando nos ha comentado Jesús los edificios que ha estado haciendo, los tiempos administrativos, las resoluciones administrativas, la mejora y simplificación de los trámites administrativos municipales y autonómicos es fundamental. Voy a dar un dato. Hay del orden de varias miles de viviendas paradas como consecuencia de los informes de arqueología. Es que es brutal la situación. Los informes de arqueología, que es el subsuelo, y hay que hacerlo. Bueno, como no se funciona ese área, están paradas miles de viviendas. En otro trámite administrativo en industria hay del orden de 15.000 expedientes para revisar, para tomar iniciativas en materia de obra nueva. Es que cuando nos planteamos qué hacemos,
también en el Colegio de Arquitectos hay paradas viviendas, proyectos de viviendas por los certificados de garantía, que lo sabes. Es que todo eso, si le metemos, esos son tiempos, costes. Es decir, si una licencia antes se tardaba 18 o 20 meses y ahora se tarda 5 o 6 meses o 7 meses, en el mejor de los casos, por la ayuda de la SECU, en los tiempos administrativos, que es la obtención de autorizaciones de industria, se tardan 18, 20 y 25 meses. Pero estamos locos que una obra se tarde en hacer 12, con esta industrialización, o 15 meses, o 10 meses, y que el permiso de industria se tarde 18 meses. Eso tiene, porque claro, cuando, yo creo que además ha pasado por aquí, le preguntas al director general de energía, a Manuel Argüelles, o le preguntas a... y te dice la misma respuesta, dice, estoy atado de pies y de manos, este servicio tiene 7 técnicos, de los cuales hay 5 de baja, tengo 2. Entonces, ¿sabes lo que ocurre? Que además, es que yo lo he vivido con estos expedientes, cuando empiezas a llamar y te dicen, mira, yo te digo una cosa, uno de los 2, como sigáis así, entro en depresión y queda 1. Claro. Sí, pero eso no Y es... cuando hablas, pero- el tema es que la administración, el problema es que la administración es que es un elefante que entra en cacharrería, porque Bueno, es pues, que... pues todo No, no. eso habrá que solventarlo. Pero es que dotar permíteme, plazas a la permíteme, administración, permíteme, dotar plazas a la administración en los termino. servicios técnicos Y- es harto difícil. Y me viene muy bien cuando le planteamos que la vivienda, el precio, el 35% son impuestos, y nos dicen que es que los impuestos hacen falta para que dé lugar a que los tiempos administrativos sean de 20, 25 meses. ¿Para qué quiero yo una administración ineficiente? Es que si no se soluciona eso, si eso no asumimos que es el gran lastre, has hablado de arqueología, Tenemos has que ir hablado- aracabando. Arqueología, industria y colegio de arquitectos. No, pero no nos metas en Bueno, el saco tan patrimonio, esto. sí. Es el visado de garantía urbanística y nosotros estamos visando... mira, a ver, los arquitectos cuando redactamos los proyectos cada vez hay más normativa y por otro lado los honorarios bajan. Es decir, que son libres, es decir, no hay una tarifa uniforme y entonces, oye, al final todo el mundo aprieta por todas partes. Oye, para sacar vivienda, el promotor yo lo entiendo, hay que apretar a la compra de suelo, hay que apretar al arquitecto para que los honorarios... Tal. Luego lo que no se puede pretender es que el proyecto esté perfecto. Cuando llegan al visado de garantía urbanística... Yo no hablo de y apretar, lo que hablo es que los cuando tiempos se pero solucionan. cuando llegan al visado de garantía urbanística, igual que el resto, y de verdad que somos un colectivo solidario y por eso es un colegio de arquitectos en el que estamos todos colegiados. Y queremos que los tiempos se reduzcan al igual que todos y ayudar a la administración en todo lo que haga falta. Pero es verdad que luego los proyectos, oye, pues a nosotros mismos, oye, donde has puesto en la página 7 que el hormigón es 30, en la página 12 has puesto que el hormigón es 25 y hay que corregirlo y eso son demoras también que por nosotros los medios los que hagan falta. Sí, yo creo que no está en los colegios profesionales el principal tapón, pero no, comparado con lo que estamos viendo... lo he puesto ahí como... no, bueno, metas en el sí mismo que- saco. pero No, sí es no, verdad, no, es verdad que no, la no. administración tiene... Igual el colegio de arquitectura técnica va más lento. hay que No, No, que broma, hombre. Cuidado, no. es Va, la vez que no. Os voy a dejar un minuto para cada uno para cerrar un poco y luego alguna pregunta, pero no empecemos a ver qué colegio es mejor, que los dos son muy buenos. No. No, que van, absoluto, los dos igual de Vicente, buenos. ¿alguna cosa para terminar? O, si no, No, lo que veáis. yo lo único que sí que diría es que queramos o no, la construcción o el tema de la vivienda va a la industrialización y a una construcción totalmente diferente, nos tenemos que dar cuenta de eso. Ese tipo de construcción se hará seguramente en naves industriales y, lógicamente, pues habrá un problema, que es el que existe hoy en día con ese tipo de construcción, y es que los técnicos certificamos cuando está hecha la obra en su sitio y allí los bancos quieren que certifiquemos cuando esté en el sitio. Ayer no Pero lo- lo han hecho en una nave. Entonces alguien adelanta el dinero, bueno, pues este es el problema. Pero ese es el futuro de la construcción, queramos o no Sin queramos. duda. Eso es como yo lo veo. Sin duda, No sé Vicente. si todo el mundo Gracias. lo ve igual. Vale, para ir cerrando. Bueno, yo creo que no hay nadie que opine diferente de lo que voy a decir en la sala. A grandes males, grandes remedios. Hace falta de verdad, los planes de vivienda están caducos porque se plantean como se han planteado de toda la vida. Los planes generales, la ley urbanística está prevista para que un plan general tenga una duración de ¿cuánto? 20 años al máximo. ¿Cuántos planes generales han pasado ya más de 20 años? La mayoría. Pero es que cuando se redactan, que tampoco no hemos hablado de los planes, de lo que tarda en salir un planeamiento urbanístico aprobado, ¿no? O lo hemos mencionado. Es que las necesidades... Oye, ¿qué hace falta? Es que además el mercado inmobiliario, además,
datos del Colegio de Arquitectos. En los últimos 5 años hay una estabilidad así en línea en cuanto al número de visados. Es decir, el promotor, el inversor, al final es activo y es rápido. Es decir, ahora el negocio está en la vivienda, voy por aquí, no puedo porque no puedo, desvío y me voy a industrial, no puedo porque no puedo, me voy a terciario, no puedo porque... Pero eso sí que es verdad, es que hay una actividad constante, y en los últimos 4 años el colegio ha detectado que es la misma inversión año tras año. Lo que no puede haber es eso, que al final el inversor, yo creo que se cansará, y dirá, tapón aquí, tapón acá, tapón... No, hay que facilitarlo. Creo que es un tema de índole, de proporciones gigantes que tienen que desbloquear los políticos. Tiene que haber un acuerdo de Estado de todos los políticos. El pacto de Estado es esencial, toda la razón. Antonio. Simplificación administrativa, Simplificación. derogación, regulación fiscal inmediata de apoyo al comprador, generación de empleo que se haría muy efectiva, Claro. y además empleo Y de retribuida, y es fundamental, y formación de esa mano de obra. Porque mano de obra me refiero desde el punto de vista tanto laboral como técnico, como profesionales. Porque si no, pues es imposible. Pero sobre todo, desregulación. Muy bien. Y para terminar... Antonio. Emergencia habitacional. Es decir, tenemos el problema de la vivienda como la primera preocupación de los ciudadanos. Quizá es momento de que se adopten medidas para realmente hacerse cargo de intentar solucionar esa preocupación. Yo creo que las medidas tienen que ir en varias áreas y en varios sentidos. Está bien ponernos a construir ahora viviendas, pero las viviendas que construyamos, que empezamos a construir ahora, no las vamos a tener mañana para que la gente viva en ella. Tenemos que facilitar esa construcción para no volver con el problema que venimos de no haber estado construyendo. Tenemos que dar salida a las viviendas que tengamos disponibles en este momento en el mercado. Y todo eso va a ser a través de cambios de normativas. Es decir, tenemos normativas como la Ley de la Vivienda, que han pasado 2 años y se diga lo que se diga, los efectos prácticos están ahí. Es decir, es una normativa que no ha funcionado. Es obvio. ¿Vale? La tendremos que cambiar para intentar que funcione. Tendremos que darle seguridad a los propietarios para que no les dé miedo sacar al mercado viviendas y teniendo más oferta podamos por lo menos estabilizar los precios y no bajarlos. Temas fiscales, ¿vale? Esa carga fiscal que hay sobre la vivienda. Efectivamente, le dices a un político que quite el IVA a una vivienda de obra nueva, que lo tiene al alcance de la mano, y te va a decir que es que los impuestos que se generan a través de las viviendas de obra nueva son necesarios para pagar. ¿Para pagar qué? A lo mejor también tenemos que plantearnos qué pagamos con los impuestos, a qué le damos prioridad. Es un debate a altísimo nivel, pero cada uno de los colectivos que están representados en la mesa tienen suficiente poder a nivel nacional como para trasladarlo a quien corresponda. Que lo que está pasando en este sector no pasa en ninguno, y es que las cosas se hacen ya no sin consultar al sector, sino en contra de las recomendaciones del sector. Creo que en eso somos únicos. Una pregunta rápida, que no puede ser de Sergio. Por aquí tenemos... Perdona, Sergio. La siguiente ya, la penalización solo dura un turno. Hola, buenos días. Hola. Soy Marta Cereceda, de Abiure Arquitectos. Bueno, primero decir gracias, Malek, por hablar por los arquitectos, porque parece que somos invisibles en esta sociedad. Es un poco la sensación que muchas veces tenemos, ¿vale? Yo quisiera preguntaros si no pensáis que falta divulgación y educación en la sociedad en cuanto al tema inmobiliario. Por ejemplo, habréis hablado de los fondos Next Generation. Es que la gente no sabe lo que es la eficiencia energética de su vivienda. O sea, la gente lo que le exige a un coche no se lo exige a su vivienda. Entonces, ¿no pensáis que todo esto falta que el sector tenga más voz? Bueno, por supuesto los arquitectos, que no tenemos casi voz, pero el sector inmobiliario me parece que debería tener más voz a nivel social, porque bueno, efectivamente se lleva diciendo años esta emergencia, que al final es una emergencia social, pero las protestas que está habiendo ahora en la calle deberían haber estado hace muchos años. Y además es que no se va a resolver. O sea, si hoy se pusieran todos de acuerdo a hacer algo realmente inteligente, la solución no se va a producir a corto plazo. Ya bueno, pues gracias, Marta Cereceda, ¿no?
Yo creo que igual tenemos que hacer como en Alemania, que hubo un partido de profesionales liberales que agrupó a 300 y pico mil personas y en uno de los mandatos de Angela Merkel fue decisivo para que ella gobernase. Es decir, los profesionales liberales estamos al servicio de la sociedad. Ojalá pudiésemos informar más, lo hacemos, se hace. Yo creo que también es un tema social, porque si hablamos del tema social, aquí ha habido un fomento histórico en España, somos yo creo que muy radicales, vamos de una cosa, ahora todos a alquilar, ahora todos nos movemos todos así de golpe, ¿no? Como los negocios, ¿no? Antes las escuelas infantiles es un negocio, la guardería, ¡bum!, se montaban 80 de golpe y luego no se llenaban, claro. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que también creo que la sociedad, yo me acuerdo que hablando con un director general de urbanismo, me insistía, el alquiler es el acceso fácil. Claro, si va todo el mundo al alquiler, es la ley de la oferta y la demanda. Y yo le dije una cosa, le dije una frase y me dijo, tienes razón. Dije, el seguro de vida mayor de una persona y el derecho a la vivienda es inalienable, está en la Constitución. Claro. Es decir, ¿y por qué es un seguro de vida? Porque si tú inviertes en tu vivienda, el día de mañana tendrás siempre un capital donde tirar en caso de lo que sea. Entonces, yo creo que la vivienda se tiene, de verdad, sé que suena muy mal y muy carca el derecho a la propiedad, pero de verdad que creo que las políticas fomentadas, sociales, vivienda de protección pública, esos impuestos a que se destinan, coincido plenamente, o sea, los impuestos, el IBI o el ICIO, luego va a otras cosas que no tienen que ver con el sector inmobiliario. Pues bueno, esto al final yo creo que entre todos hay que dar una vuelta, pero sobre todo que nos escuchen arriba. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos desfasados 7 minutos. Bueno, bien, no, pero estamos bien, es que luego nos tenemos que tomar algo ahí. Ya, pero yo te miro y me pongo nervioso porque sé que eres un esto del tiempo tal y hay que... Venga, vamos, seguimos hablando ahí fuera. Eres nervioso. ¿Quieres un minuto más? No hace falta. No sé si alguien quiere más intervenir, que no sea Sergio. Venga, va, una pregunta más, que no sea Sergio. Ya está, pues charlamos ahí fuera. Ha sido nombrar el café, ¿eh? Bueno, Vicente Malek, Antonio, muchísimas gracias y a vosotros también.